la iglesia, que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Dios y nuestro Salvador. Ese es el pueblo de Dios, usted y yo. La gente que está afuera no es el pueblo de Dios, porque ellos ni siquiera conocen de la palabra de Dios. Ellos desconocen todo lo que dice el manual de instrucciones. Este es el manual de instrucciones para cada uno de nosotros. Cuando usted lee la palabra, cuando usted escudriña las escrituras, Dios mismo le está hablando a su vida. Entonces es necesario que nos levantemos a orar, a ayunar, a interceder, a clamar, a gemir. Hay muchas maneras de que yo le pueda expresar lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos. Nos vamos a ir al versículo bíblico en Ezequiel 22, 29, 31. Cuando lo tengan todos me dicen amén. ¿Ezequiel qué? Ezequiel 22, del 29 al 31. Amén. 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 La palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: el pueblo de la tierra usaba opresión y cometía robo al afligido. Opresión y cometía robo al afligido y menesteroso. Hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias. Seas tú tomando el control de mi boca, Padre. Pon carbones encendidos, Padre eterno, que tu palabra fluya. Espíritu Santo, que no sea yo la que tenga que hablar mi propia palabrería, sino que seas tú, Espíritu Santo, penetrando hasta lo más profundo del corazón y de las mentes. Que tu palabra, Señor, quede atesorada, que la pongamos por obra y práctica, Padre eterno. En esta hora, Señor, declaramos que tu reino se manifiesta. En esta hora declaramos, Padre eterno, que tu gloria llena la tierra. Declaramos, Padre eterno, que tu poderío y majestad, Señor, se entrona en nuestras vidas, y que hacemos, Padre eterno, vallado, Señor, vallado de protección alrededor, Señor, de este ministerio y de cada familia que aquí se congrega, Padre. Ponemos esto en tus manos. Sea, Señor, tu perfecta voluntad, Señor, en cada uno de nosotros. Lleva nuestros pensamientos cautivos a tu obediencia. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dice que y buscó entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, pero para que él no la destruyera, pero no encontró. Dios no encontró ese hombre o esa mujer que se parara la brecha. Difícilmente en estos tiempos también, en lo que estamos viviendo, no hay personas que quieran pararse la brecha por su misma casa, por su misma familia, por sus mismos hijos, incluso por la nación donde Dios nos ha traído. Porque nosotros somos hondureños, pero Dios nos ha traído a esta nación y es para que nos paremos a la brecha. Para que como iglesia e hijos de Dios nos levantemos a clamar por esta nación, por esa gente que no está convertida, por todas esas personas que dicen ser ateos. Por todos ellos nosotros tenemos que levantar un vallado. Y en esta hora esta palabra es para cada uno de nosotros. Tenemos que levantarnos a ser vallados. Dice que aquí tenemos que la condición de Israel era lamentablemente una condición muy mala. Había demasiada corrupción en todos los niveles. Había prostitución, había lo mismo que acontece ahora. Lo mismo. Si nosotros nos damos cuenta de la palabra y leemos lo que pasó en los tiempos antiguos, ahora se está viviendo también. Si nosotros analizamos la palabra, nos damos cuenta, dice que el pecado en contra de Dios se había agravado, lo mismo que está ocurriendo ahora. Pero como pueblo entendido nos vamos a dar cuenta en esta mañana lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Tenemos que levantarnos. Dice, levántate y esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, porque quien va delante de nosotros es Jehová de los ejércitos. Él es quien va a pelear la batalla, no somos nosotros. Muchas veces en nuestra humanidad creemos que somos nosotros los que vamos a pelear con el enemigo, pero no somos nosotros. Es Dios, es Jehová de los ejércitos. Él es el que se va a levantar a pelear su batalla. Si usted se levanta y pone todo en manos de Dios, Dios va a pelear sus batallas. Es Dios quien las va a pelear, no es usted. Porque el enemigo anda como león rugiente, pero Dios está atento a su clamor. Amén. Amén.
Dice que cada cual había cometido un sinnúmero de pecados abominables ante Dios. ¿Qué es abominable? ¿Qué significa abominable? Dice que son pecados graves, ofensas grandes en contra de Dios, que es la idolatría, sexo ilícito, la mentira, el asesinato, violación, engaños. Los sacerdotes habían violado la ley de Dios. Cuando nosotros estamos aquí, somos sacerdotes de Dios y nosotros no hablamos la palabra como es, estamos violando la ley de Dios. Porque yo no le voy a venir a hablar a usted algo que no dice la palabra. Yo le voy a hablar algo que habla conforme a la palabra de Dios. Yo le voy a hablar la verdad. Porque yo a quien quiero agradar es a Dios. Entonces yo le tengo que hablar conforme a la palabra. Si usted se enoja conmigo, yo lo siento mucho, pero Dios a mí me ha levantado en este lugar para hablar de su palabra y hacerle ver lo que está mal y lo que está bueno. Dice que los sacerdotes habían violado la ley de Dios, habían contaminado los santuarios. ¿Qué era que habían contaminado los santuarios? Se habían parado en los púlpitos, en los altares, y estaban en fornicación, y estaban en lascivia, y estaban en lujuria, y estaban haciendo brujería, y estaban en los púlpitos. Y eso no puede acontecer ya. El altar es un lugar sagrado, y de eso nos tenemos que dar cuenta cada uno de nosotros. Dios está pidiendo que se levante hombres y mujeres a clamar por pastores que han caído en fornicación, a clamar por mujeres que están en los altares y están sirviendo de piedra de tropiezo en sus casas. No puede ser esa situación ya. Tenemos que pararnos a la brecha a clamar por las necesidades, porque hay un pueblo de Dios que se ha desentendido en lo que Dios quiere en la palabra. La palabra es sagrada. Ese es el manual que Dios nos dejó. Por medio de esto nosotros nos vamos a instruir, porque es la palabra en lo que Dios ha dejado. Tenemos que clamar por nuestros hijos. Da dolor ver cómo hay pastores predicando palabra y en sus hogares no están sirviendo de instrumento para cambiar sus hijos. Da dolor. Dios está doliendo de un pueblo que no está entendido en los llamados. Yo decía, Señor, ¿de qué voy a predicar? ¿De qué tiene necesidad tu pueblo, Señor? Muéstrame qué necesidad hay en mi casa, porque tengo que clamar. Hay que hacer vallado en los hogares. Mis hijos no están en droga, mis hijos son hijos de casa, pero sin embargo el enemigo los quiere bajar del altar. Y yo no lo voy a permitir, porque Dios me ha dado autoridad. La autoridad de Cristo está en mí. Y yo voy a clamar porque mis hijos estén como reyes y sacerdotes en este lugar. Yo me voy a levantar a ser vallado a favor de mi matrimonio, porque el enemigo anda como león rugiente para devorar mi matrimonio. Porque va a levantar mujeres para que mi matrimonio caiga. Pero yo voy a levantar clamor por mi matrimonio, por mi esposo, porque él es el sacerdote que Dios ha puesto en este lugar. Y yo voy a clamar porque ese sacerdote esté arriba. Yo voy a hacer esa ayuda idónea para que Dios lo tenga allí, para que Dios sea su guía y él siga los pasos que Dios ha trazado para este ministerio. Dios ha dado palabra para este ministerio y se va a cumplir esa palabra, porque yo voy a ser sabia y me voy a levantar a clamar y a interceder por mi casa. Amén. Amén. Se había levantado demasiada inmundicia en contra del Señor. La gente no hizo diferencia entre lo inmundo y lo santo. Es lo que está pasando en la realidad. Es lo que está pasando en estos tiempos. No hemos hecho diferencia en cómo quiere Dios la vestimenta. Cuando usted se para este lugar, Dios quiere mujeres que se vistan para agradarle a Él, no para agradar al mundo. Dios quiere una iglesia limpia y sin mancha. Dios viene por una iglesia pura y sin mancha. Usted tiene que prepararse. Usted tiene que levantarse. Usted tiene que interceder. Hacer vallado, pararse a la brecha. Usted tiene que levantarse. Dios quiere que nos levantemos.
Dios quiere un pueblo entendido en los tiempos. Es necesario, pueblo, es necesario que oremos, que ayunemos más para que la carne sea sometida a la obediencia de Cristo. Cuando usted no somete la carne, la carne, entonces se van a notar los frutos de la carne. Cuando usted no somete su espíritu, va a ser fruto de la carne lo que usted va a dar. Y Dios quiere que tengamos frutos dignos de arrepentimiento. Es necesario que el hombre se levante como sacerdote de su casa. No estamos para jugar a la iglesia. No estamos para jugar al cristiano. No son los tiempos ya de estar jugando al cristiano. Hombre que estás aquí, afírmate y levántate. Tú eres el sacerdote de tu casa. Tú vas a dar cuentas por ese matrimonio, por esa mujer, por esos hijos. Afírmate en los caminos del Señor. Levántate y haz vallado a favor de tu familia, porque como sacerdote vas a dar cuentas. Como sacerdote vas a dar cuentas. Dios buscó un intercesor que hiciese vallado entre los sacerdotes, entre los profetas, entre los principales y hasta entre el pueblo mismo. Dios está pidiendo sacerdotes. En nosotros Él está pidiendo sacerdotes que nos levantemos. Que nos levantemos. Alguien que interceda por la tierra. Pero Dios no está encontrando esos intercesores. Dios no está encontrando esos sacerdotes. Porque nos hemos descuidado, porque nos hemos dormido, porque vivimos más cansados. Porque le prestamos más tiempo a la televisión, al celular. Perdemos más el tiempo en otras cosas, menos en buscar la presencia de Dios. Es necesario que nos levantemos. ¿Qué significa la palabra vallado? Dice que es un cerco que se levanta y se forma de tierra y de bardos, de estacas, para defender un sitio e impedir que algo entre a él. ¿Y qué brecha? Es una abertura o rotura irregular en una superficie, especialmente la que un ejército hace en las defensas del enemigo. Pararse la brecha, usted tiene que pararse en la brecha en alguna rotura que hay y tiene que hacer vallado. Amén. Vallado es acordonar, vallado es levantar un muro, vallado es que usted se levante a interceder y a clamar. Iglesia, no podemos estar dormidos, es tiempo de levantarnos. Dios sigue buscando intercesores. En nuestros días las cosas no han cambiado, son peores a las que antes. Usted escucha las noticias y usted se asombra de todo lo que está aconteciendo. Y yo leía noticias, digo yo, Dios mío, ¿cómo puede ser que la gente sea tan inhumana? Que no tenga amor. Escuchaba una noticia de un grupo que se ha levantado que secuestra niños. Y esto es a nivel mundial, se lo estoy diciendo. Es a nivel mundial. Y el hombre que secuestraba a los niños como que lo agarró la policía. Y entonces el hombre dio información. Dice que es una red que está a nivel mundial, que secuestran niños para sacarle órganos. Y quieren niños pequeños. Entonces dimensionamos y vemos cómo está la situación. No tienen amor por los niños. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dejad que los niños vengan a mí. Y si ellos no tienen temor y agarran a los niños y les sacan los órganos y por un dinero hacen eso, ¿qué es lo que está haciendo el enemigo? Tiene cauterizada la mente de cada individuo, porque solo una persona que tenga la mente del diablo puede hacer esto. Vemos tantos jóvenes metidos en droga, en pandillas, en alcohol, en prostitución. Tenemos que dolernos, porque yo me pongo en el lugar de ellos y pienso en mis hijos. Hay una niña de 15 años que estaba durmiendo en la calle. Durmiendo en la calle. Y le dije, vino a la casa. Y me dolió en mi corazón. Le dije, puedes ser mi hija. Yo no aspiro a ver a mis hijos así. Porque como reyes y sacerdotes que Dios nos ha llamado, queremos que nuestros hijos estén en lugares altos. Porque es ahí donde los ha destinado Dios.
Pero para que eso ocurra, usted tiene que orar todos los días, orando en todo tiempo, clamando en todo tiempo, porque el enemigo busca puertas abiertas para meterse. Y donde no hay vallado, el enemigo entrará y robará. Es necesario que nos levantemos. Es necesario, pueblo, que leamos las Escrituras. Es necesario que estemos atentos porque Dios llama, Dios busca. En nuestros días las cosas no han cambiado. La ciudad de Israel y el mundo están igual. Están igual. El vallado protector alrededor de la familia, de las iglesias y las naciones está en una condición muy desastrosa. Está muy mal. Usted escucha muchas cosas que acontecen y da tristeza porque unos a otros nos estamos comiendo. Como pueblo de Dios no puede ocurrir esto. Como pueblo de Dios no puede ocurrir esto. Dios nos manda a amarnos. Iglesia, el amor unos por otros. Hay ministerios que se levantan unos en contra de otros. Dios no nos ha mandado a hacer diferencia. Somos el pueblo de Dios. Amén. Tenemos que estar unidos, clamando unos por otros. Pero no, hemos diferenciado ministerios. Hemos engrandecido unos ministerios. Y el hecho de que usted tenga muchos miembros no le da el derecho de minimizar otros ministerios pequeños que vienen haciendo. Porque para la gloria de Dios, Dios hace como quiere y levanta como quiere. Y es necesario que dejemos tanta hipocresía y nos levantemos a clamar unos pastores por otros. El amor de Cristo tiene que gobernar nuestros corazones. ¿Por qué mirarnos de menos si somos el pueblo de Dios? ¿Por qué mirarnos de menos si vamos para un mismo reino? Amén. No podemos estar con esta condición de vernos indiferentemente ante las dolencias de otros. El amor unos por otros. Ahora en estos tiempos usted puede ver extorsión, homicidio, inmoralidad, perversión, libertinaje, adulterio, brujería, irreverencias a Dios que están al máximo. Hay tanta irreverencia en la iglesia. Hay tanto pecado oculto en la iglesia. Hay brujería y hechicería y chisme. Tenemos que condenar cuando usted se levante a alguien diciéndole, mira que fulanita y menganita, no cállele la boca. No le preste sus oídos a Satanás. Satanás anda buscando dividir la iglesia. Satanás no quiere una iglesia unida. Satanás quiere una iglesia llena de chisme, llena de contienda, llena de problemas. Porque esa iglesia no va a dar frutos dignos de arrepentimiento. Una iglesia que no separa la brecha es la que permite que todo este tipo de problemas entre. Y no podemos permitir eso. Si Dios nos ha levantado como reyes y sacerdotes, tenemos que aplicar la palabra. Cierre sus oídos al chisme, a la contienda, a la murmuración. No permita que alguien le venga a hablar mal de un pastor. No lo permita. Amén. Ore, mande a orar a esta persona que hable mal del pastor o de la pastora o de lo que sea, de cualquier ministerio que sea. Ore por ellos, clame por ellos, mándelo a orar, mándelo a ser vallado, a ver si vuelve otra vez a hablarle mal de las personas. No podemos ser instrumentos del diablo. Tenemos que ser voceros de Dios en esta tierra. Que su voz se levante para hablar cosas buenas de lo que Dios ha hecho en su vida. Pero no prestemos oídos al diablo. Condene toda lengua que se levante a hablar mentira y falso testimonio. No permita ni preste sus oídos a todo este tipo de cosas que se levantan. La condición de la iglesia de Cristo en algunos círculos cristianos es peor que la del pueblo de Israel. Es peor, es peor, es peor. Es peor. Y es lo que le digo, en los altares tenemos que estar santos. Así como usted se muestre aquí, sea en todo lado. No mostremos una cara aquí, no mostremos otra cara afuera. Porque eso no es un hijo de Dios. No es un hijo de Dios. Como seres humanos somos imperfectos. Como seres humanos Dios está trabajando en los caracteres de cada uno de nosotros.
porque somos seres humanos perfectos. Solo Dios es perfecto, solo Dios es santo. Amén. Pero en nosotros Él va moldeando. A medida vamos caminando y a medida nosotros leemos la Escritura, Dios va a ir procesando nuestras vidas. Entonces venimos arrastrando con caracteres feos porque venimos de un mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No le voy a decir que usted se va a santificar aquí, no, es un proceso. Es un proceso por el cual Dios lo va a llevar, es un proceso, pero usted tiene que querer santificarse. Usted tiene que darle el permiso a Dios. Él nos escogió, dice. Él nos apartó desde antes. Y nos ha apartado con un propósito. Y es necesario que ese propósito usted permita que Dios lo cumpla. Sometámonos más a Dios. Clamemos, hagamos vallado. Los ministros del Evangelio, hemos perdido la dirección porque no voy a incluirme. Porque errores podemos tener todos. Amén. Porque dice, hay de aquel que crea que no peca. Tenemos que cuidarnos de no hablar y cuidémonos de no caer también. Pero hemos perdido la dirección que Dios ha dejado. Hemos perdido la dirección. Tenemos que levantarnos. Porque Dios es un Dios de orden. Y Dios lo que quiere es que nosotros nos afirmemos. Dios lo que quiere es un pueblo entendido en los tiempos. Los tiempos se acortan. La iglesia se despeluca, unos por un lado, otros por otro. Los matrimonios se destruyen. Los hijos se van a la calle, a las drogas. Y es necesario que nos levantemos como pueblo de Dios. Que aunque usted no esté pasando esas cosas, clame por sus vecinos. Clame por los matrimonios que tiene alrededor de su colonia. Clame por esta nación. Porque aquí es donde el Señor nos ha traído. Aquí es donde el Señor nos ha plantado. Y mientras Él nos tenga aquí, nosotros tenemos que clamar por los ministros, por los presidentes, por las familias. Clame, porque se levantan leyes en contra de sus hijos. Leyes que no están a favor para los cristianos. Leyes que quieren corromper a nuestros hijos, y nosotros cristianos no podemos permitir que el diablo levante tanta abominación en esta tierra. Nosotros como hijos de Dios no tenemos que permitir que leyes que el diablo está levantando sean implantadas en nuestros hijos, porque nuestros hijos son reyes y sacerdotes. No permita que el carnaval que celebran en todo el mundo usted lo tenga que celebrar. Su hijo es sacerdote apartado para Dios. Su hijo es un sacerdote. Es necesario que abramos nuestros sentidos espirituales y le pidamos a Dios que nos dé la guianza del Espíritu Santo. Es necesario que no preste sus hijos para lo que el mundo le ofrece. Usted sabe el significado de lo que dice carnaval. Es carne a Baal. Es carne al demonio. Si usted se va a la palabra, usted puede leer lo que significa. ¿Quién es Baal? Era un demonio de las moscas. Y eso es el significado de carnaval. Usted está dándole carne al demonio. Y no podemos permitir eso. Levantemos vallado a favor de nuestra casa y de las naciones y del mundo entero. Clame por aquellos niños que están en el mundo entero. Es necesario que clamemos. Es necesario que nos levantemos. Necesitamos reflexionar qué estamos haciendo. Como pueblo de Dios, ¿qué estamos haciendo? ¿En qué nos estamos parando? Amén. Amén. Vámonos a la palabra en Génesis 18 del 22 al 33. Y ahí vamos a ver que hay hombres de Dios que así como en aquellos tiempos del Antiguo Testamento, también ahora hay hombres que se levantan a favor de la tierra. Génesis 18 del 22 al 33. 18.
Amén. Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío. Abraham hablaba con Dios y le decía si iba a permitir que el justo muriera por el impío, porque Sodoma se había convertido en una revolución de gente idólatra que habían hecho pecados abominables en contra de Dios. Y él decía, él clamaba, él levantaba intercesión y decía, si él iba a, lejos de hacer, dice tal cosa, harás morir al justo con el impío. Y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas, le decía él a Dios. El juez de toda la tierra, dice, ¿no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltará de 50 justos 5, y destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo: no la destruiré si hallaré ahí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallarán ahí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor si hablare, quizás se hallará ahí 30. Y respondió: no lo haré si hallare 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallará ahí 20. No la destruiré, respondió: por amor a los 20. Y volvió a preguntarle otra vez y a hablarle una vez más: quizás se hallara ahí 10. No la destruiré, respondió: por amor a los 10. Vemos que aquí Abraham estaba intercediendo por el pueblo de Sodoma y Gomorra, porque habían entrado en una de pecados que ya había llegado a Dios todo este pecado: el libertinaje, la prostitución, la idolatría. Y entonces Abraham clamaba que si hubiesen 50, 30, 20, 10 justos, Dios no la iba a quemar. Por amor a los justos que estaban en ese lugar, por amor a la intercesión de Abraham, no lo iba a hacer. Pero ¿qué pasó con esta tierra? No habían justos. No habían justos. No habían justos. Entonces Dios derramó su ira y desapareció esta tierra. De ahí el único que pudo salir fue Lot, su mujer y sus 2 hijas. Pero al final ni ella se le quedó, porque ella se convirtió en estatua por ver para atrás. Entonces no estamos direccionándonos en lo que Dios quiere. Si Dios nos manda a levantar a favor, intercesión de un pueblo, nos corresponde a nosotros hacerlo, levantar clamor a favor de esta tierra, porque estamos un pueblo de Dios en este lugar que ha creído en las misericordias de Dios, ha creído en lo que Dios hace en cada uno de nosotros. Entonces es necesario que nosotros nos levantemos en intercesión por esta nación. Es necesario que nosotros creamos en lo que Dios puede hacer en esta nación, pero si nosotros nos humillamos delante de Él, si nosotros clamamos a Él, si nosotros hacemos vallado, intercesión a favor de esta nación y del mundo entero, Dios va a escuchar nuestras peticiones. Amén. 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 En este pasaje vemos cómo la misericordia de Dios podía actuar en este pueblo. Pero vemos que hubo un pueblo que se perdió por completo. Perdieron su norte. Perdieron las direcciones de la palabra. Y por eso se perdió. Por eso fue exterminado. Porque habían entrado en mucho pecado. Esta es la generación que
que en estos tiempos pues nos tenemos que levantar. Este es un tiempo en el que Dios está llamando. Este es un tiempo en que la tierra está gimiendo. Este es un tiempo en que nos tenemos que dar cuenta nosotros como hijos de Dios qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal. Es necesario que meditemos. Es necesario que nos levantemos como atalayas. Es necesario. Es necesario porque Dios habla. Dios habla y nosotros nos estamos quedando callados. Dice que Dios necesita hombres y mujeres que tengamos amor, bondad, empatía por el prójimo. Si usted tiene el amor de Dios en su vida, usted lo va a reflejar. Si usted tiene empatía porque se duele, usted se va a doler. Si su corazón es bondadoso, se va a sentir por todas las necesidades que hay en este mundo. Hay mucho dolor, hay mucha hambre, hay mucha necesidad. Pero también hay necesidad en los corazones de Jesucristo. Cuando las personas no tienen a Jesucristo en su corazón, es muy difícil, porque quien gobierna es Satanás. Y Satanás no se va a doler de nada. Satanás lo que quiere es llevarse a muchos de nosotros con él. Pero nosotros en esta mañana creo que somos un pueblo entendido, un pueblo que cree en lo que Dios ha dicho en su palabra. Amén. Aquí hay muchas promesas para nosotros, para nuestras familias. Instruyamos a nuestros hijos. Instruyamos a nuestros hijos. No permitamos que en los colegios se nos instruyan de una manera equivocada. No permitamos que el enemigo les meta en la cabeza que 2 hombres se pueden casar y 2 mujeres se pueden casar. Porque eso no está en la palabra de Dios. Hombre y mujer creó Dios para que se reprodujesen y llenaran la tierra. No permitamos que la contaminación del mundo llegue a nuestras casas. Muchas veces la gente cree que es religiosidad, pero no es religiosidad. Los caminos de Dios son santidad. Usted es luz o es tinieblas, pero no puede cavilar en dos lados. O camina en la luz o camina en las tinieblas. Dice que Dios nos sacó de tinieblas a su luz admirable para hacer luz para otros. Entonces es necesario que nos levantemos, que reflexionemos qué estamos haciendo mal. Como cristianos, ¿qué es lo que necesitamos cambiar? Amén. Le voy a pedir que nos vayamos a 2 de Crónicas 7:14. Crónicas 7:14. Dice en la palabra: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Dios espera una actitud de arrepentimiento en nosotros. Dios espera arrepentimientos genuinos. Dios está esperando arrepentimientos genuinos. Dios no quiere que usted se arrepienta hoy y que sale de aquí y cambia. Dios quiere arrepentimientos genuinos en nuestros corazones, que nuestra vida sea un cambio de dentro para afuera. Dios quiere que su pueblo se humille. Hay 4 palabras importantes en este versículo. Dice: si se humillaren, si oraren, si buscaren y se convirtieren. Si usted se humilla delante de Dios, si usted ora delante de Dios, si usted busca el rostro de Dios, y si usted se convierte genuinamente a Dios, Dios va a sanar la tierra. Dios va a sanar nuestros hogares. Dios va a sanar nuestros hijos. Dios va a sanar nuestro matrimonio. Pero hay que vivir la palabra. Hay que vivir la palabra. No hay que ser cristiano de apariencia. No estamos para ser cristianos de apariencia. Los tiempos que estamos son duros. Son duros. Y el enemigo anda como león rugiente. El enemigo quiere desbaratar la iglesia.
El enemigo quiere levantarse en contra de los ministerios, en contra de los pastores. Porque esos son los atalayas que Dios ha puesto en este lugar para llevar su palabra. Los pastores, los evangelistas, los profetas, los apóstoles, los maestros son personas que Dios ha plantado en esta tierra para llevar su palabra. Usted tiene que orar por los pastores, usted tiene que orar por todas las personas en autoridad que Dios ha levantado. No haga diferencia de ministerios. Somos un mismo cuerpo de Cristo. Dios se duele de las divisiones. Dios se duele de las divisiones. Dios se duele de las divisiones. Somos el mismo cuerpo de Dios. Somos el mismo cuerpo de Dios. Cada cual es una mano, cada cual es un pie, cada cual es una parte de Dios. Y Dios se duele de las divisiones. Cuando usted mira un ministerio pequeño, cuando lleguemos a hacer ese ministerio en el cual Dios ha dicho, vamos a ayudar a ministerios pequeños que se vengan levantando, porque esa es la visión que Dios ha puesto en nuestro corazón. Amén. Porque Dios no hace diferencias. Porque Dios nos ama a todos por igual. Dice que Dios ama al pecador, pero no ama el pecado. No ama el pecado. Usted tiene que salirse de ese lugar de pecado donde está, porque Dios nos ama, pero el pecado no lo ama. Amén. Y podemos Aleluya. perecer. Si no buscamos de Dios, vamos a perecer. Tiene que haber un arrepentimiento genuino en nosotros. Tenemos que buscar más de Dios. Tenemos que menguar la carne para que su Espíritu Santo more en nosotros. Cuando usted tiene el Espíritu Santo en usted, el Espíritu Santo se encarga de hacerle ver lo que está mal y lo que está bueno. El Espíritu Santo se encarga de redarguirle. Él le dice, el Espíritu Santo le enseña. Y no es algo que yo me invento, porque el Espíritu Santo es tan real como usted y como yo. Amén. El Espíritu Santo le hace sentir a usted lo que está mal y lo que está bueno. Y es necesario que nos humillemos. Es necesario que nos convirtamos. En este versículo nos refleja la naturaleza de Dios, que Él es misericordioso, que Él nos ama y que Él todavía nos está llamando. Él todavía está clamando que se levanten intercesores en esta tierra, que se levante usted y yo a clamar por esta tierra, por toda la abominación, por todo el pecado. Tenemos que levantarnos, tenemos que humillarnos, tenemos que buscar su presencia y orar por todo el que está allá afuera. Usted se tiene que doler del que no conoce de la palabra de Dios. Usted se tiene que doler porque nosotros ya conocemos de Dios, porque nosotros ya estamos apartados para Dios. No es fácil, claro que la vida del cristiano no es fácil, pero tenemos a Dios de nuestro lado y Él es quien va adelante peleando nuestras batallas. Pero la gente que está afuera ignora todo esto porque ellos no tienen la palabra de Dios, ellos no tienen este manual. Y usted y yo tenemos que ir afuera a llevar esto para hablarle al que está perdido en las drogas, en el alcohol, en la prostitución. Iglesia, afirmémonos, levantémonos a llevar la palabra de Dios. Dios no viene solo por nosotros, Dios viene por todos los entendidos que se van a levantar en esta mañana. Dios está buscando intercesores que hagan vallado y se paren a la brecha. En esta mañana también esta palabra va para ti que me estás viendo allá por internet. Para ti también va esta palabra. Si aún no conoces de Dios, busca un lugar y congrégate. Los tiempos se acortan. Dios está viniendo por una iglesia pura y sin manchas. Si tú sientes que estás tambaleando, que estás cavilando en dos caminos, es necesario que te afirmes en el camino del Señor. Es necesario que dejemos lo mundano y nos afirmemos en los caminos de Dios. Dios es santidad y Dios viene por una iglesia pura y sin mancha. Dios está esperando que nos santifiquemos y es necesario que seamos entendidos en los tiempos que estamos viviendo. Entendidos en los tiempos.
hay que comprender lo que significa la palabra entendidos. Es que usted comprende y va a activarse en esta mañana. Es que usted va a escuchar el llamado de Dios y se va a levantar en esta mañana y le va a entregar todo su ser al Señor. Que Él cambie su vida, que Él transforme, porque es Dios quien se encarga de cambiarnos. Amén. Amén. Le voy a pedir que se ponga de pie y vamos a orar. Te damos gracias, Padre Celestial, en esta mañana. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo ministrando nuestras vidas. Ministra nuestras mentes y nuestros corazones, Señor. Lleva nuestros pensamientos cautivos a tu obediencia, Padre. En esta hora levantamos un clamor, levantamos vallado, protección, Señor, alrededor, Señor, de este ministerio y de cada familia que aquí se congrega. Las ponemos en tus manos, Padre. Son familias entendidas en los tiempos, son familias que se levantan, Padre eterno, creyendo, Señor, en todas tus promesas. En esta hora te damos gracias, Padre Celestial. Tome el control de nuestras vidas. Agárranos fuerte de tu mano, Señor. Agárranos fuerte de tu mano, Padre amado. Necesitamos menguar. Necesitamos menguar, Señor, para que tu Espíritu Santo cumpla el propósito. Clamamos en esta mañana por los matrimonios de este lugar. Clamamos por los matrimonios de este lugar, Señor. Obra Espíritu Santo y transforma. Toca los corazones y ministralos, Padre. Toma el control, Espíritu Santo. Espíritu Santo desciende. Espíritu Santo llena. Espíritu Santo toca los corazones. Que nos volvamos, Señor, en rectitud y obediencia a ti. Toca nuestras vidas. Ministra nuestras vidas, Espíritu Santo. Ministra, Señor, todo aquello que no viene de ti, arráncalo de raíz. Tome el control en esta mañana. Tome el control de la iglesia, Señor. Levanta intercesores. Levanta intercesores que amen tu obra, que amen las necesidades que hay afuera, Señor. Levantamos un clamor en esta hora. Intercedemos a favor de la tierra. Clamamos a favor de la tierra, Señor. Toca, Señor, las mentes y los corazones. Toca los ministros, Padre. Toca el liderazgo, Padre. Cumple tu propósito, Señor. Levantamos vallado de protección alrededor de nuestros hijos. Clamamos por nuestros hijos. Lo ponemos en tus manos, Señor. Que tu propósito se cumpla en esta mañana. Que tú levanten como reyes y sacerdotes. Que el propósito que tú tienes para cada uno, Señor, se cumpla en el nombre de Jesús. Te damos gracias en esta mañana. Porque somos un pueblo entendido. Somos un pueblo entendido. Somos un pueblo entendido en ese llamado. Somos un pueblo entendido, Padre eterno, en que tú harás tu voluntad en nosotros. Lo levantamos en esta mañana, Padre, pidiendo que seas tú dándonos la dirección. Danos la dirección, Padre. Que sigamos el camino que tú trazaste para nosotros. Apartamos nuestras familias para ti. Las sellamos con tu sangre preciosa. Obra Espíritu Santo. Obra Espíritu Santo. Obra Espíritu Santo. Obra en los corazones. Transforma nuestras vidas. Si hay algo que no te agrada de nosotros, arráncalo de raíz. Arráncalo de raíz. Necesitamos menguar para que tu presencia habite en nosotros. Queremos ser vasos limpios de honra para ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que tu presencia nos arrope. Que tu presencia nos inunde. Que tu presencia nos cambie. Nos levantamos en esta mañana. Nos levantamos en esta mañana clamando a ti. Clamándote a ti, intercediendo, Señor, ante las necesidades de cada uno de nosotros. Cambia nuestra mente y nuestro corazón. Activa nuestros sentidos espirituales. Activa nuestros sentidos espirituales. En esta hora te clamamos, Padre, y activa nuestros sentidos espirituales. En el nombre de Jesús, te damos gloria y alabanza. Te
Te damos gloria y alabanza. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Te alabamos, Señor. Obra en nuestros corazones. Obra en nuestros corazones, Padre amado. Y tome el control, Espíritu Santo. Espíritu Santo, llénanos. Espíritu Santo, llénanos de ti. Espíritu Santo, envuélvenos. Espíritu Santo, que nos vayamos de este lugar, pero no volvamos, Señor, como venimos. Que nos vayamos transformados. Que nos vayamos renovados. Toda carga la dejamos en ti, Señor. Nos vamos libres de cargas, porque es tu obra en nosotros, es tu poder en nosotros. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu palabra, Señor. Te damos gloria y alabanza, porque solo tú eres digno, Señor. Solo tú eres digno de toda gloria y alabanza. Te entronamos en esta mañana. En nuestras vidas te entronamos. Te damos gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.